¿Puede una simple pregunta hacer temblar a una de las políticas más mediáticas de España? ¿Qué ocurre cuando Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, se enfrenta a una pregunta incómoda en pleno directo? Una pregunta que nadie esperaba y que la puso en una situación de máxima tensión. Ana Terradillos, con una sola frase, logró hacer lo que muchos han intentado sin éxito: poner contra las cuerdas a Ayuso en una de sus entrevistas más difíciles. Quédate hasta el final para ver cómo una conversación aparentemente rutinaria se convierte en una batalla dialéctica que pone en jaque todo el discurso fiscal de la presidenta madrileña. La mañana parecía tranquila en Vamos a ver. Una entrevista más, una oportunidad para Isabel Díaz Ayuso de defender su gestión y su modelo fiscal. Pero lo que nadie esperaba era que Ana Terradillos, conocida por no tener pelos en la lengua, lanzara una pregunta que convertiría la entrevista en un combate de palabras. ¿No es un poquito irónico defender que Madrid haga la política fiscal que quiera y a la vez criticar el modelo federal? Una pregunta aparentemente sencilla que escondía una trampa difícil de esquivar. La presidenta madrileña respondió con su habitual seguridad, defendiendo su política de bajada de impuestos. Su voz firme, sus gestos medidos y su mirada fija en la cámara parecían indicar control absoluto de la situación. Ayuso argumentó que cada vez que un contribuyente madrileño contribuye, el 80% se va a la Administración General del Estado. Con el 20% que me queda, facilito la vida a los madrileños. Bonifico impuestos para familias numerosas, para jóvenes autónomos y para facilitar la compra de vivienda. Su discurso sonaba ensayado, como si estuviera preparado para este tipo de preguntas. Habló de libertad económica, de atraer inversiones, de convertir Madrid en un motor económico para toda España. Pero a pesar de sus palabras, había algo que no terminaba de encajar. La aparente seguridad de Ayuso ocultaba una ligera inquietud. Su tono fue subiendo, sus argumentos se hicieron más rápidos, como si tratara de anticiparse a un nuevo ataque. Sin embargo, Ana Terradillos no era una entrevistadora que se dejara impresionar fácilmente. Ella había detectado una inconsistencia en el discurso de Ayuso y no iba a dejar pasar la oportunidad de exponerla. El ambiente en el plató se fue cargando de una tensión palpable, como si todos los presentes esperaran una chispa que encendiera el debate. Ayuso terminó su explicación, pero antes de que pudiera respirar aliviada, Terradillos lanzó la siguiente pregunta con una precisión quirúrgica. Era evidente que la batalla dialéctica apenas comenzaba. ¿Y los servicios públicos cómo van? Porque yo le he oído a usted decir que la sanidad está saturada. La pregunta de Terradillos fue como un dardo envenenado. Un silencio incómodo se instaló en el plató por una fracción de segundo. La expresión de Ayuso se endureció. La seguridad que había mostrado momentos antes pareció tambalearse ligeramente. La presidenta intentó mantener el control, pero era evidente que esta cuestión le tocaba una fibra sensible. Nos faltan médicos, respondió Ayuso rápidamente, como si esa frase fuera un escudo impenetrable. El problema es nacional. La falta de profesionales es un problema en toda España, no solo en Madrid. Pero Terradillos no estaba dispuesta a soltar el hueso. Con una calma inquebrantable, repitió el núcleo de su argumento. No es incompatible bajar impuestos a quienes pueden ayudar a financiar los servicios públicos. La pregunta golpeó con fuerza. Ayuso, consciente de que la audiencia estaba pendiente de cada una de sus palabras, intentó desviar la atención hacia la financiación autonómica. Habló de la falta de apoyo del gobierno central, de la llegada masiva de nuevos habitantes a Madrid y de cómo el modelo económico catalán, con sus numerosos impuestos propios, no había solucionado sus problemas financieros. Pero sus palabras sonaban a defensa desesperada. La estrategia de desviar el foco hacia otros temas no convencía a una entrevistadora tan experimentada como Ana Terradillos. La periodista mantuvo la presión, obligando a Ayuso a confrontar la contradicción entre su política fiscal y la saturación de los servicios públicos. La presidenta intentaba salir del atolladero, pero la sensación de que estaba arrinconada era cada vez más evidente. La tensión en el plató aumentaba con cada réplica. Terradillos, firme y perspicaz, no soltaba el hilo. Aprovechando el momento, volvió a atacar donde más dolía. Presidenta, no podemos ignorar que la contratación de personal sanitario es competencia directa de las comunidades autónomas. ¿No cree que es responsabilidad de su gobierno reforzar los servicios públicos de Madrid sin buscar siempre una excusa en el gobierno central? Ayuso respiró hondo, consciente de que estaba en una posición incómoda. Su respuesta fue inmediata, pero su tono reflejaba cierta crispación. Madrid está haciendo todo lo posible con los recursos que tiene. No podemos dar más plazas si no hay más médicos formados. La falta de personal sanitario es un problema estructural que afecta a toda España. Nos están dejando solos en la gestión. Sin embargo, el argumento parecía desmoronarse. Terradillos, con una calma fría, añadió:
Pero otros gobiernos autonómicos han encontrado soluciones, han invertido más en salud pública. No hay margen de maniobra en la Comunidad de Madrid para priorizar la contratación de médicos y reforzar hospitales. La mirada de Ayuso se endureció aún más. Sus palabras salían rápidas, intentando frenar la creciente sensación de que estaba perdiendo el control de la narrativa. Recurrió de nuevo a sus críticas habituales contra Pedro Sánchez y a la idea de que Madrid es una comunidad maltratada por el Estado. Pero su discurso, por repetido, comenzaba a perder eficacia. El público percibía el nerviosismo de Ayuso. Era un momento crítico, donde cada palabra podía inclinar la balanza en su favor o dejarla aún más expuesta. La presidenta intentaba mantenerse firme, pero era evidente que Terradillos había conseguido mostrar una grieta en su discurso habitual. La respuesta de Isabel Díaz Ayuso en la entrevista fue un claro ejemplo de su estrategia comunicativa habitual. Una combinación de defensa férrea, ataques al gobierno central y apelaciones al orgullo madrileño. Ante las incisivas preguntas de Ana Terradillos sobre los servicios públicos y la saturación sanitaria, Ayuso buscó desviar la atención hacia temas fiscales y el supuesto agravio comparativo entre Madrid y otras comunidades autónomas, especialmente Cataluña. Ayuso insistió en que Madrid es una de las regiones que más contribuye al Estado, argumentando que gran parte de lo que se recauda en la comunidad se destina a financiar otros territorios. Afirmó que su política fiscal no solo es sostenible, sino que beneficia a las familias trabajadoras, a los jóvenes autónomos y a las familias numerosas. Sin embargo, su discurso parecía tambalearse cada vez que se le recordaba la falta de médicos y el deterioro de los servicios esenciales en la región. En un momento de la entrevista, Ayuso se mostró visiblemente incómoda cuando Terradillos cuestionó si era posible bajar impuestos sin comprometer los servicios públicos. La presidenta madrileña reiteró que la falta de profesionales sanitarios era un problema nacional y responsabilizó al gobierno de Pedro Sánchez por no ofrecer suficientes plazas MIR. Este intento de trasladar la culpa al Ejecutivo Central fue una maniobra que, si bien convenció a sus seguidores, no logró disipar las dudas sobre su gestión. La tensión en el plató aumentó cuando Ana Terradillos le recordó que la contratación del personal sanitario es una competencia de las comunidades autónomas. Ayuso, aunque molesta, mantuvo su línea argumental, defendiendo que Madrid había hecho más con menos recursos y que su política de bajos impuestos era un modelo a seguir. La audiencia pudo percibir que, por momentos, la presidenta estaba atrapada en una narrativa difícil de sostener ante preguntas directas y basadas en hechos concretos. Esta sección de la entrevista evidenció una realidad incómoda. El equilibrio entre una fiscalidad reducida y unos servicios públicos eficientes es una ecuación difícil de resolver. Ayuso intentó proyectar confianza y liderazgo, pero la insistencia de Terradillos en señalar las contradicciones de su discurso dejó a la presidenta en una posición más vulnerable de lo habitual. Al final, la entrevista dejó una imagen clara. Ayuso, una política acostumbrada a dominar las entrevistas, había sido descolocada por una periodista que supo dónde hacer presión. La pregunta de Terradillos hizo lo que pocos logran: sembrar la duda y mostrar una faceta menos controlada de la presidenta. Este enfrentamiento no solo reveló grietas en el discurso de Ayuso, sino que también destacó el papel fundamental de los periodistas que no temen preguntar lo incómodo. Si quieres saber más sobre los momentos más tensos de la política española, dale like, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros análisis. Bienvenidos a Escándalos al Descubierto, donde analizamos lo que otros pasan por alto.